Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos encontremos otra vez. Gracias por estar aquí, por perseverar en este proceso, por seguir queriendo aprender más, porque para mí ese es un gran secreto. Un corazón que quiere aprender es un corazón que siempre es mejor. Porque aquí estamos pues hoy que vamos a hablar de esta respuesta que tanto necesitamos, ¿no? ¿Cómo amar al otro? ¿Cómo aprender a amar? Hablábamos en el anterior, pero decíamos, bueno, ¿y cómo aprendo a amar, no? Pues porque al final sí, es verdad que esto ayuda, esto soluciona, aprender a amar al otro ayuda, pero al final necesitamos aprender otras cosas, que es lo que les queremos compartir hoy. Así que los invitaría, primero, que se suscriban al canal, activen la campanita para que no se pierdan esta serie de videos. Y segundo, si llegaste aquí como primer video, te invito a que inicies desde el principio y no te los pierdas. Hoy, como les dije, vamos a hablar entonces de este nuevo secreto que descubrimos mi esposo y yo también a lo largo de nuestra vida y nuestras crisis, que hemos ido complementando también en aprendizajes, pues por los estudios, ¿no?, de la psicología y demás de ambos, por la teología de mi esposo además, con casos con los que hemos trabajado, personas que hemos tenido el regalo de acompañar, matrimonios que hemos visto levantarse, crisis de pareja, realidades muy difíciles, perdones que se han dado. O sea, esto es fruto, estos secretos son frutos de muchos elementos. Y el de hoy es un aprendizaje grande que a nosotros nos ha causado grandes lágrimas también. Y es aprender a amarse a sí mismo. Porque si en momentos no sabemos cómo amar al otro, yo diría que muchas veces menos sabemos amarnos a nosotros mismos. Cuando vamos a amar, cuando entramos a una relación, a un noviazgo, o en el caso de ojalá que no en un matrimonio y despertamos y decimos qué es el amor, cómo amar, nos encontramos con que tenemos un gran vacío. Y por mucho amor que queremos dar, por mucho bien que le queremos ofrecer a nuestra novia, a nuestra esposa, a la persona con la que queremos compartir nuestra vida, nos damos cuenta que somos pobres, que tenemos vacíos, que estamos heridos, que tenemos dolores, Sí. que tenemos que aprender a amarnos. Y ese es nuestro segundo gran secreto. Es verdad que las crisis del mundo se solucionan entendiendo que el corazón humano está hecho para amar, para servir, para entregarse, para pensar en el bien del otro. Pero nuestro segundo gran secreto es que no es posible amar, hacer el bien, ayudar, pensar en el otro si nosotros no estamos sanos, si nuestro corazón está triste, si el corazón está enfermo. Hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, nadie da de lo que no tiene. Sí. Si no tenemos el corazón lleno de amor, no sabremos amar. Así es, amor. Y por eso muchas veces uno dice, yo quiero perdonar y no soy capaz, ¿no? Porque tal vez ni siquiera he sido capaz de perdonarme, ¿no? Yo quiero hacerte feliz, pero yo no soy feliz, ¿no? Ay, yo quisiera como hablar con mi esposo y decirle las cosas, expresarle que cuando estoy angustiada, porque no soy capaz de hablar, porque yo me encierro en mi habitación y ni siquiera soy tranquila. No soy capaz yo conmigo de estar sentadita, si somos católicos o intentamos orar y estamos en estos caminos espirituales, pues tal vez ni siquiera somos capaces de sentarnos, arrodillarnos a orar. No somos capaces de pausar la vida, de guardar silencio en este corre-corre, en este trajín, en que los niños, el colegio, el trabajo, ¿no? Y tantas cosas que la vida se nos va y que decimos, yo no soy capaz ni de trabajar bien ni de hacer esto, pero porque yo misma no estoy bien. No estoy bien. Y esto es muy interesante y muy lindo porque nosotros no entendimos esto en los libros. Aunque muchos hablan del amor a sí mismo. No entendimos esto en muchas clases, no. Mi esposa y yo entendimos esto principalmente en nuestras crisis en nuestro matrimonio. Y de manera particular, yo veía que nosotros en el matrimonio teníamos problemas y recuerdo mucho, y siempre me parece algo muy valioso de recordar, que yo le echaba la culpa a mi esposa de muchas cosas que pasaban. Es que tú no me entiendes, es que tú no me ayudas, es que yo estoy cansado, es que yo estoy estresado, es que tú no me tienes paciencia. Bueno, pero con el paso del tiempo, cuando yo empecé a querer solucionar los problemas con ella, cuando yo empecé a decir, vení, pero ¿por qué nosotros vivimos así?
pero porque no sabemos amarnos bien, pero porque nuestra comunicación no es la mejor, pero porque en muchos momentos terminamos peleando. ¿Qué está pasando en mi vida? Yo descubrí que yo no estaba bien. Eso fue un gran descubrimiento. Para mí ha sido de los descubrimientos más grandes de mi vida. Yo me di cuenta que yo no dormía bien. Me di cuenta que me afectaba mucho no hacer deporte. Yo no era una persona ordenada con mi ejercicio físico. Me di cuenta que tenía muchos dolores y muchas tristezas de toda mi vida que aún no había sanado y ordenado. Tenía muchas cuestiones pendientes de mi vida anterior. Dolores, tristezas, baja autoestima, inseguridades, miedos. Yo empecé a entender algo. Que si yo empezaba a ser mejor, o a ordenarme más, o a encontrar mi bien, yo lograría poco a poco amar mejor a mi esposa. Yo empecé a entender que el primero que tenía que cambiar, el primero que tenía que ordenarse para amar, era yo. Y ahí fue que empecé a entender cómo amarme. No un amor egoísta, egocéntrico que se centra en sí mismo. No, porque al final lo lindo de este encuentro también fue que yo fui llegando a encontrarme porque me veía en problemas con mi esposa. Porque veía que no la amaba, no era capaz de hacerla feliz. Pero en un principio yo creí que la culpable era ella. Y no que el culpable era yo. Y no tanto el culpable, porque al final la cuestión aquí no es encontrar el culpable, sino encontrar la causa. Lo que causaba muchas veces mi forma de expresarme mal, mi intolerancia, mi tristeza, mi angustia, mi depresión, mi ansiedad, todo lo que no estaba bien en mí, en Diego, no era mi esposa, ni eran mis hijos. En ese momento teníamos nuestros primeros hijos. Era que yo no estaba bien, que yo no me sabía amar, que estaba vacío y herido. Yo siempre resumo mucho el corazón humano como un corazón en muchos momentos vacío y herido. Y esas heridas y esos vacíos son los que no nos dejan amar al otro. Entonces lo decíamos, uno sale a amar y no es capaz porque o está herido, y cuando naturalmente estamos heridos, herimos. Es algo muy natural que sucede. O si estamos vacíos, pues salimos a amar y quedamos. Uno se siente como sin capacidad. ¿Y qué pasa muchas veces entonces? Que a veces decimos, yo estoy en una conversación, empezamos a hablar y tú siempre me criticas. Y el otro tal vez te diga, pero no te he dicho nada. Pero es que lo que no nos damos cuenta es que tal vez el otro ni te quiso herir. Pero eso te recuerda una herida que tú ya tienes de tu niñez, por ejemplo, ¿no? El otro, tu esposo tal vez hace algo y tal vez ni lo hace con intención para ofenderte, pero tal vez hubo algo que sucedió cuando eras más pequeña y eso te tienes el recuerdo, no has sanado, no has perdonado, algo pasa que no se ha solucionado y no se ha ordenado, y por eso hoy seguimos sufriendo como las consecuencias de ese pasado. Entonces al final, ¿qué fuimos descubriendo mi esposo y yo un poco? Que cuando uno no ordena la vida hoy, pero sana muchas cosas tal vez que vivió, ¿no? No entiende tal vez muchas cosas de la personalidad, ¿no? Es que, ay, ¿por qué soy tan iracunda? Pues porque tal vez tengo un temperamento que es más irascible. Pero cuando yo no entiendo eso, ¿no? Pues ni me entiendo yo ni te entiendo a ti, que tal vez tú no eres tan irascible, pero si eres un poquito melancólico, tiendes a ser un poquito lágrima aquí sueltica, y entonces eres más sensible y cualquier cosa que te digo te molesta. Si yo no entiendo eso, si yo no me conozco, cuando voy a abordarte, cuando voy a hablar contigo, terminamos en un caos. Entonces fuimos descubriendo que entender un poco el pasado, que entender un poco mi presente, lo que yo soy, ¿no? Mi historia, lo que soy, todo esto empiezan a ser unos elementos tan valiosos que sí se ordenan, pues se ordenan la vida matrimonial. Y ahora añadiéndole, mi cielo, toda la realidad interior que tenemos, la memoria, ¿no? Es la memoria que juega tanto aquí. Entonces, la imaginación, entonces tenemos un montón de imágenes y vemos mucha gente y decimos, pero ¿por qué yo sí, yo no? Vemos el Instagram, que hace mucho daño también en muchos momentos porque genera muchos deseos de decir, ¿yo a qué horas me casé? ¿Yo por qué tan boba? No. Empezamos a ordenar, y cuando empezamos a sanar este corazón, ¿cómo empieza a ser de diferente mi amor? No. ¿Y cómo transforma el matrimonio?
Porque al final esa transformación personal empieza a ser algo impresionante, porque empieza a impactar de una manera gigante nuestro matrimonio. Sí, yo aquí. Nuestra relación con nuestros hijos, en el trabajo. Eso es increíble como les decimos ahora, cuando se va ordenando todo, cuando se van descubriendo estos secretos o estos puntos clave a ordenar o a intervenir en el corazón, cuando se logra hacer este proceso bien, la vida se transforma. Y se los digo porque lo hemos experimentado y porque hemos tenido el regalo de ver personas que al entender esto se transforman. Personas que nos han dicho, Diego, es que esto partió mi vida en dos. Eso quería decir, sí. Y yo era una persona antes de entender esto del amor y una persona después de entender esta dinámica del amor. De entender este orden del amor, esta estructura del amor. Y no solo pues, de entender, porque solo entender ya ordena un montón. No nos alcanza a imaginar todo lo que hace el entender. Pero que no solamente, sino de cuando la persona empieza a tomar decisiones porque ha entendido, solo inclusive a nivel personal. O sea, que lo que tú decías, o sea, es que al final somos cuerpo, alma. Entonces, cuando hay decisiones a nivel material, es que tengo que hacer ejercicio, es que no, ya empiezan a entender un montón de causas, un montón de problemáticas, se empieza a solucionar, ¿no? Cuando empezamos a entender, y entonces las personas dicen, yo no he hecho nada por mi matrimonio. Esa ha sido la experiencia, todavía no he hecho nada por mi matrimonio, solo empecé a cambiar un montón de cosas en mí, a entender un montón de cosas en mí, y ya hemos visto cómo nuestro matrimonio se ha empezado a transformar. Y aquí, ¿qué pasa entonces? Que es algo que les queríamos decir, esto fue un descubrimiento muy grande, pero al final tampoco fue la gran solución. No fue suficiente. Empezamos a entender que al entendernos, empezamos a entender que nosotros somos algo mucho más profundo de lo que creemos, mucho más trascendente, que nuestro corazón no le es suficiente ni siquiera el amor humano, nuestro corazón no le es suficiente ni siquiera perdonar y sanar y ordenar su vida y su historia. Al final hay algo mucho más alto, mucho más grande, que al final es esto que me enseña a amarme bien y en orden. Esto que me enseña a entender mi realidad y mi verdad desde una mirada perfecta, total, plena, que a mí también me gusta decir una mirada objetiva, total, la mirada de Dios. Entonces entendimos que al final amarse a sí mismo queda un gran vacío si no conocemos el amor de Dios. Que ese será nuestro siguiente video. Aquí les queríamos decir que cuando uno intenta solucionar su vida de matrimonio, cuando empezamos a entender que también hay que solucionar muchas crisis personales, al final, si solo hacemos eso, ayuda un montón, pero queda un gran vacío. Queda un vacío. Y eso es algo que, o sea, uno hoy se experimenta porque humanamente y mientras estemos aquí no será pleno, pero que en su momento fue muy fuerte para nosotros. Ese vacío que tal vez muchas personas digan, yo aún siento. O sea, sí, está bien, chévere, la pasó bien con mi esposo, no, tenemos ahorita la relación, ya pasó la crisis, ya bajó la marea, como decimos. Estaba en una tristeza muy profunda, no, la he solucionado, nada, hasta hice terapia, no sé, resolví de alguna manera, leí un libro, fui a algún lugar y todo ha solucionado. Pero al final tal vez muchos tengan que decir, pero aún entro a mi habitación, estoy sola y siento un vacío. Aún que mi economía está bien, ¿no? Todo parece, tengo amigos, mi matrimonio, ¿no? Mis hijos, ¿no? Marcha todo bien. Hago deporte, duermo bien. Sí. Pero hay un vacío, hay un vacío. He buscado, pero siento que algo me falta y no sé qué es. Hay un vacío, hace falta una luz que logre iluminar lo más hondo y lo más profundo. Entonces, de eso vamos a hablar en el siguiente video, así que les recordamos que se suscriban al canal y que prendan la campanita para que no se lo pierdan. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.